Corintios capítulo 5, terminamos el capítulo 4. Interesantísima epístola a Corintios, nos enseña acerca de la gracia de Dios para las iglesias que tienen problemas. Y todas las iglesias de una u otra manera tienen problemas. Y necesitan gracia divina, esa gracia está manifestada en las Escrituras. Capítulo 5, ¿lo tienen, hermanos? En la apertura leímos todo el capítulo. Hoy vamos a leer, en este momento solamente vamos a leer los dos primeros versículos. Nunca se olvide de traer su Biblia a la iglesia, ¿no? Y de involucrarse en la lectura, que es también muy importante. Vamos a leer los dos primeros versículos en donde vamos a centrar hoy la enseñanza en esta mañana, ¿ok? Dice, capítulo 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Volvámoslo a leer, pero léanlo ustedes haciendo un bonito coro, hermanos, versículo 1 y 2. Léanlo ahora. Amén. Hermanos, aun cuando sea algo desagradable de mencionar, la realidad es que habitualmente escuchamos de pecados escandalosos que cometen creyentes y pastores, ¿sí? Estas personas que en muchos casos son creyentes, otras tal vez no, se convierten en pecadores endurecidos. Cuando hablo endurecido, y lo voy a usar mucho en esta enseñanza, un pecador endurecido es aquel que no se quiere arrepentir de un pecado específico que está cometiendo y que de hecho se ha vuelto público, es de conocimiento de muchas personas. Esos pecadores endurecidos en las iglesias terminan justificando sus acciones, pero eso no es lo más aterrador, eso no es lo más desagradable. Lo más desagradable, más allá de la actitud de estas personas que persisten en un pecado escandaloso, trayendo deshonra al nombre de Cristo y trayendo deshonra también al nombre de la iglesia, lo más aterrador es que las iglesias en muchas ocasiones toleran estas maldades, alegando demostrar con ello amor y gracia. Si usted no ha vivido eso en medio de su comunión con la iglesia en general a lo largo de los años, creo que lo va a vivir, porque en muchas ocasiones la iglesia, en vez de disciplinar en amor, pero con claridad al pecador endurecido, lo que termina es dándole la razón y manifestando supuestamente amor y gracia a través de la tolerancia de ese pecado. Eso era lo que le estaba pasando a los corintios. Pablo viene tratando una serie de problemas que ellos tienen. Básicamente, los primeros 4 capítulos se dedicó a hablar del problema de las divisiones que había entre ellos, motivada por su orgullo, por su vanidad, por su apego a las filosofías y la manera de pensar del mundo, de su cultura. Estaban envanecidos, ¿sí? Dice Pablo. Y eso los había llevado incluso a ser de los líderes caudillos, líderes que no estaban pidiendo eso, pero que ellos habían vuelto de ellos, los habían vuelto ¿qué? Caudillos, y se dividían en torno a uno y otro. Entonces él ataca duramente ese tipo de divisiones, y creo que ya en estos primeros 4 capítulos nos quedó claro que no hay motivo para que la iglesia se divida. Sin embargo, los problemas de Corintios no terminaban ahí, seguían y van a seguir y nos van a aterrar un poquito más a lo largo de los siguientes capítulos de esta enseñanza, y es que ellos que vivían en una cultura muy depravada, porque como les dije en la introducción de esta serie de enseñanzas, la iglesia en Corinto, estaba pues en esa ciudad en Corinto, era una ciudad muy depravada. Era una iglesia, una ciudad de una inmoralidad sexual muy elevada, ¿sí? Y estos hermanos, así como se identificaban con su cultura, también estaban trayendo tal vez esa forma de pensar en la cual se toleraban y aceptaban ciertas formas de pecado. Es posible que algunos pensaran
que tolerar o practicar ciertos pecados escandalosos fuera una muestra de tener mente abierta. ¿Le suena esa palabra? Tener mente abierta. Ser incluyente. Yo sé que esa palabra todavía a usted le suena más, ¿no? Han pasado 2000 años y seguimos en lo mismo, ¿no? Tener mente abierta, incluyente. Incluso algunos tan descarados decían que eso era parte de la libertad cristiana, el que pudieran ellos pecar de ciertas formas, lo cual era algo terrible, ¿sí? En lugar de avergonzarse y lamentarse por permitir a un hombre que practicaba el incesto dentro de la iglesia, en vez de permitirle ser un miembro, porque era un miembro de esta iglesia, ellos deberían avergonzarse por ello, pero no lo hacían. Y de hecho lo que hacían era ignorar a propósito el pecado de este hombre en medio de la congregación. Bien sea porque pensaban que era una virtud el ignorar ese pecado o porque algunos se hacían los de la vista gorda. ¿Ha cambiado eso en 2000 años? Mi experiencia como pastor, no. Muchos hermanos se hacen los de la vista gorda, otros les parece que es muy virtuoso demostrar tanto amor, porque hay gente que es más buena que Dios, ¿no? Dios dice, eso es pecado y sáquenlo de la iglesia. Hay gente que dice, no, pobrecito. No, ¿cómo van a hacer eso? Eso no es amor, dicen algunos. Hermanos amados, eso es lo que vamos a ver a lo largo del capítulo 5. Va a ser muy interesante. Y como les he dicho a ustedes, esta labor, esta predicación, lo que quiero hacer es enseñarles, hermano, y no vamos a correr, vamos a ir detenidamente. Vamos a ver varias enseñanzas, vamos a dedicar varias enseñanzas a lo largo de este mes en base al capítulo 5 y quiero que estén muy atentos a lo que vamos a ir enseñando, ¿sí? ¿Cómo debemos tratar con la inmoralidad en la iglesia? ¿Sí? Ese sería el título de la enseñanza del capítulo 5 en general, pero también de la enseñanza de hoy en particular, ¿sí? ¿Qué debemos hacer con la inmoralidad en la iglesia? Y lo primero que vamos a ver es que debemos identificarla y confrontarla, ¿sí? Para que se hagan un esquema mental de lo que vamos a ver. Y bueno, antes de eso, quiero decirles que cuando usted lee este capítulo se va a dar cuenta que Pablo no está hablando a los... no está dirigiendo a los pecadores que están cometiendo esto, o al pecador que estaba cometiendo esto en este caso, sino se está dirigiendo ¿a quién? A la iglesia. No está dirigido a pecadores endurecidos, sino al resto de la iglesia. No le está diciendo a ese hombre arrepiéntase, lo que le está diciendo a la iglesia es arrepiéntanse, iglesia. Porque sabiendo que es pecado y es un terrible pecado, ustedes no están haciendo nada. Así que este capítulo 5 no está dirigido a pecadores endurecidos, sino al resto de la iglesia, la cual se hace responsable de los pecados evidentes que tolere sin ser disciplinados. ¿Por qué nos debería interesar este capítulo? ¿Por qué nos debería interesar el anterior capítulo, el 4? ¿Se acuerdan que hablamos del pastorado, de la labor de aquellos que sirven al Señor? Porque todos estamos o vamos a estar involucrados a lo largo de nuestra vida con pastores y somos verdaderos cristianos. ¿Por qué nos debe interesar este capítulo? Porque si nosotros, y esto es un mensaje a todos los verdaderos cristianos, a todos los que son parte de una congregación, a los miembros, toleramos el pecado sin decir nada cuando este pecado es evidente y es recurrente en una persona, nos convertimos o nos hacemos responsables en parte de la maldad que está cometiendo esa persona, ¿sí? Algo interesante, no se está dirigiendo a los ancianos de Corinto, sino ¿a quién? A toda la membresía de la iglesia. Yo estoy seguro que al escuchar esta enseñanza y esas tal vez 3 o 4 enseñanzas que dediquemos al capítulo 5, todos ustedes van a decir, amén, pastor, no hemos tolerado el pecado de la iglesia, así que pastor, hágale usted. ¿Sí? Pero note algo, y de hecho lo veo en toda la epístola de Corintios, él no se está dirigiendo a un grupo de ancianos, lo sabía en Corinto, pero ni siquiera los podemos identificar porque él no está dirigiéndose a los ancianos, incluye a los ancianos obviamente en esta exhortación, pero él se está dirigiendo ¿a quién? A toda la congregación. Muchos irresponsablemente esperan que solo sea el pastor quien confronte el pecado. Y quiero decirles algo, amados hermanos. Si queremos madurar como iglesia, si queremos vivir santificadamente como congregación, no debemos esperar que el pastor resuelva todos los asuntos,
sino que hay asuntos que nos competen a todos los miembros de la congregación. Y les digo que de hecho es muy difícil para un pastor, en este caso estoy yo, o los ancianos que Dios ponga en el futuro y en las demás iglesias donde hay otros ancianos, es muy difícil para ellos, para nosotros los pastores, identificar cada pecado que la persona comete en la congregación. ¿Por qué? Porque de hecho las personas, ¿a quién es? Les pregunto esto, ¿a quién creen ustedes que es a quien más ocultan los pecados que cometen? ¿Sí? A los pastores, ¿no es cierto? Las personas a veces se pintan como con grandes virtudes delante de los pastores y termina siendo otros miembros de la congregación que tal vez estén un poquito más cerca de ellos o que hayan escuchado o visto cosas en esas personas, quienes se enteran de lo que está sucediendo. Y algunos hermanos preocupados pues se acercan a uno y es válido eso, comentarle al pastor si algo está pasando mal en la iglesia es válido, pero recuerde que la responsabilidad primaria de acercarse a esa persona para corregirla, ¿de quién es? ¿De quién es? Lo hemos enseñado hasta el cansancio. ¿De quién es? De cada uno de los hermanos. Así que si Dios en su gracia y en su providencia le permitió a usted identificar un pecado de un hermano en el cual usted note que no hay arrepentimiento, eso deberá acercarse a él. Bueno, esto como una pequeña introducción. Creo que esto ya lo hemos visto, pero esto es lo que nos va a recalcar el capítulo 5 de Corintios. Entonces, vuelvo y le repito el título de hoy de la enseñanza. ¿Qué debemos hacer con la inmoralidad en la iglesia o con el pecado en la iglesia? Identificarla y confrontarla, identificarlo y confrontarlo. Eso lo veremos hoy en los dos primeros versículos. Después vamos a ver que aparte de identificar y confrontar el pecado en la iglesia, debemos disciplinarlo. Eso lo vamos a ver en los versículos 3 al 5, en la próxima enseñanza. También nos va a mostrar que debemos temer el pecado que no es confrontado, que es tolerado en la iglesia, porque puede traer mucha contaminación a la congregación. Eso lo veremos en los versículos 6 al 8. Y también al finalizar, versículos 9 al 13, y este es todo el mes que vamos a estar viendo esto, debemos apartarnos, no solo del pecado, sino del pecador endurecido. Y eso va a ser muy claro en este capítulo 5. Así que por favor, no falte a ninguna enseñanza, recíbala porque esto es parte vital de nuestra convivencia como hijos de Dios, como comunidad cristiana. ¿Ok, hermanos? Así que lo primero que vamos a ver, y esa es la enseñanza de hoy, es que necesitamos identificar y confrontar al pecador endurecido en la iglesia. Y esto es algo que puede llegar a suceder a cualquier congregación. Hermanos, estas cosas están escritas porque van a pasar en las iglesias. Si no, no estarían escritas. Porque yo entiendo que a nosotros nos duele y nos extrañe que a veces personas que pueden estar cerca de nosotros o que pueden estar cerca de nosotros ahorita, en el futuro, ¿sí?, puedan llegarse a comportar de una manera aterradora. Que parezca que no son personas creyentes, que de hecho hacen cosas terribles. Y algunos se llegan a doler tanto que incluso se apartan del evangelio. Bueno, esa es la cosa más tonta que usted puede llegar a hacer. No, hermanos, la Biblia nos advierte, estas cosas van a pasar. No nos extrañemos. Si incluso, y esperemos que no sea así, en el caso de un pastor, de un líder, de una persona que sirve en la congregación, de un diácono, estas cosas pueden llegar a pasar. No deberíamos extrañarnos. Puede pasar en cualquier congregación. No importa que tenga el mejor maestro del mundo, ¿sí? La enseñanza santifica a los que han de ser, ¿qué? Santificados. Pero no tendrá efecto en aquellos que se rehúsan a creer y a recibir en su corazón, porque no tienen el Espíritu Santo, la palabra. Entonces, hermanos amados, es algo que debemos saber. Y por favor, tome nota en su corazón y si escribe mejor acerca de lo que debemos hacer respecto al pecado en la congregación. Necesitamos identificarlo, hermanos. Necesitamos confrontar al pecador endurecido en la iglesia. Eso es lo que debemos hacer. Y vamos a ver 2 puntos, 2 versículos, 2 puntos, ¿sí? En el primer versículo, en el primer punto, veremos que debemos identificar tanto la gravedad del pecado, que eso es importante, reconocer la gravedad del pecado, como también identificar al pecador endurecido, ¿sí? Esto va en contravía de lo que habitualmente nosotros hacemos y creemos. De que cada quien con su cuento y yo no me meto con usted, así que no me meto con nadie, así que conmigo nadie se meta. Esa es una filosofía del mundo. Eso es una filosofía pecaminosa. No sé si esto llega a aplicar de pronto en sus relaciones con la gente incrédula, pero entre cristianos esto no aplica. Nosotros estamos involucrados porque somos el cuerpo de Cristo. Y
nos debemos los unos a los otros, ¿sí? Así que es nuestro deber identificar tanto la gravedad del pecado como al pecador endurecido. Y en el versículo 2 vamos a ver que debemos confrontar al pecador endurecido. Tome nota de esto porque esto será responsabilidad de cada quien. Y después de terminar este capítulo, yo creo que no nos queda a ninguno excusa para no hacer lo que la palabra de Dios nos demanda. Versículo 1, ¿por qué no lo leen nuevamente, hermanos? Por favor, léanlo en voz alta. Hay un caso terrible en medio de Corinto, ¿sí? Y vamos a ver, al analizar cuál era el caso, que la iglesia, y eso es algo que quiero dejarles claro, hermanos, no debe ser un lugar donde nos obsesionemos por buscar pecados en los demás, ¿no? No queremos que una congregación sea como la Inquisición, ¿no? Donde cada persona le busca los errores a los demás, está allí obsesionado por ver pecado en todos lados. No, pero ojo, es cierto que no debemos ser obsesivos en buscar pecados en los demás, pero sí debemos ser una comunidad que trate el pecado de manera adecuada, porque creo yo, amados hermanos, que el 90% de las iglesias cristianas no se apegan a la Escritura en cuanto al trato que deben dar al pecado y al pecador en medio de sus comunidades. Esto es algo que nosotros tenemos que aprender y que de hecho ya por experiencia, y lo estamos viendo en el desarrollo de nuestra vida cristiana y de nuestra vida como comunidad cristiana, nos ha costado y debemos aprender a no obsesionarnos por buscar pecado en los demás, pero sí tratar el pecado de una manera bíblica, ¿sí? Estaba adormecida la conciencia de los corintios, porque ellos estaban preocupados por pelearse los unos con los otros y eran llenos de vanidad. Ellos no estaban preocupados por estas cosas, ¿no? En general los corintios no creían que había que disciplinar a nadie. Me imagino a estos hermanos diciéndole, oiga, mire, ese hombre está conviviendo con la mujer de su padre. Y me imagino ya algunos hermanos allí diciendo, ay hermanos, no exageremos, ¿sí? No exageremos, ¿sí? Como a veces he escuchado yo de algunas personas. No, hermanos. Ellos estaban adormecidos y nosotros no podemos ser así. Ellos necesitaban identificar y nosotros necesitamos identificar el pecado, no porque no lo supieran, porque aclaro algo, la iglesia solo puede disciplinar lo que es evidente, ¿sí? El pecado público, el pecado que se ha dado a conocer de un creyente. Cada persona, cada creyente, a veces consiente ciertos pecados que son privados y que nadie los conoce y Dios disciplinará a esa persona, pero nosotros, pues obviamente eso no lo conocemos y nos es imposible disciplinarlo, pero nosotros como iglesia, como comunidad, sí debemos disciplinar lo que es evidente, ¿no? Evidente en medio de nosotros, los pecados reiterativos de un hermano donde no vemos arrepentimiento en él, ¿sí? En este caso, los corintios, pues lo que entendemos allí es que todos lo sabían. O sea, todos sabían lo que estaba pasando. Pablo ni siquiera tiene que mencionar el nombre de este personaje, porque era tan evidente, y él dice se oye, ¿sí? O sea, que era algo conocido lo que estaba pasando en medio de esta congregación. Así que no era que no supieran, sino era que no hacían nada al respecto. Y esto era un gran pecado ante los ojos de Dios. Pablo lo que quiere hacer es sacudirlos, mostrarles la gravedad de su situación. Hermanos, la inmoralidad en medio de la iglesia es algo muy serio, ¿sí? Y es importante que hagamos lo que Pablo hizo, sacudir nuestra conciencia, porque tendemos a minimizar y aceptar el pecado en medio de nosotros. Note algo importante. Cuando una iglesia, como en el caso de los corintios, no juzga la gravedad del pecado, ¿sí? Termina viendo al pecador como una víctima o incluso un héroe, el cual, entre comillas, es ultrajado por la incomprensible autoridad. Uf, ¿cómo me ha tocado a mí ver eso a lo largo de todos mis años como cristiano y como pastor? La iglesia ve el pecado evidente en un creyente, la actitud de un creyente, algo en lo cual no se quiere arrepentir. Y cuando un hermano o los pastores tienen que llamarle la atención,
nos faltan los que en medio de la iglesia se paran, no a acompañar la disciplina pastoral, sino a acompañar al pecador y solidarizarse con él en su pecado. Y yo quiero que eso quede claro en esta congregación. Nosotros no podemos permitir eso. No faltan los que se paran y dicen y ven a ese hermano que no se quiere arrepentir y que justifica sus pecados y que trae mucho dolor a la congregación, lo empiezan a ver como una víctima o lo empiezan a ver como un héroe incomprendido, ¿no? Y ahí se nos meten los revolucionarios, ¿no? Y entonces vamos en contra de la autoridad que Dios ha establecido, porque es que él sí sabía y por eso lo ultrajan. No, hermanos, eso es una muestra de inmadurez y carnalidad en medio de la iglesia. La iglesia tiene que estar del lado de la palabra. Y cuando los pastores o los hermanos de la congregación ejercen autoridad en base a la palabra, la iglesia debe decir amén. Y la iglesia debe estar del lado de la escritura, no del lado de nuestros afectos personales hacia alguna persona. Esto pasaba allí, esto pasa en la iglesia. Y es muy importante que entendamos estas cosas. ¿Cuál era el pecado que estaba sucediendo allí? El pecado que dice Pablo en versículo 1 es que, ¿cuál era? ¿Cuál era? La fornicación. Eso viene de una palabra griega que es porneia, de donde viene la palabra pornografía. Porneia es fornicación y no se refiere solamente a las relaciones sexuales antes del matrimonio, sino se refiere a cualquier actividad sexual ilícita, es decir, todo tipo de inmoralidad sexual que hoy es ampliamente aceptada en nuestra sociedad, hermanos. Todo eso que la gente dice que es un nuevo descubrir de su sexualidad, la Biblia lo llama como porneia, lo llama como fornicación, ¿sí? Ahora, ¿quién nos dio esa identidad sexual? Pues fue el Señor, ¿no es cierto? Aclaro algo y algún día tenemos que dar una enseñanza sobre toda esta cuestión de la sexualidad, de los géneros. Pero es que es claro, es evidente. Yo creo que esto no requiere mucho estudio, sino que está a la vista, ¿no? De que Dios nos ha dado una identidad sexual ¿desde cuándo? Desde cuándo nacemos. Él nos hizo hombre o mujer. Hay solo dos géneros, ¿no es cierto? ¿Y de por qué Dios nos dio entonces también la capacidad de tener relaciones íntimas? En este caso entendemos con nuestro esposo, nuestra esposa dice, o lo entendemos así, lo coloqué de esta manera. Dios nos ha dado identidad sexual, hombre o mujer, y relaciones íntimas para expresar nuestro amor de forma placentera, exclusivamente dentro del matrimonio. Dios no está en contra del placer sexual. Él no está en contra de eso. Porque de hecho Él no lo dio, ¿no es cierto? Sino que Él dice que el marco es ¿qué? El matrimonio. Y solo el matrimonio. ¿Por qué solo en el matrimonio? Solo el pacto matrimonial entre un hombre y una mujer puede reflejar la unión y el compromiso sagrado que hay entre la Trinidad y entre Cristo y su iglesia. Y recuerda que el matrimonio fue hecho ¿para qué? Para ilustrar la relación eterna y perfecta que hay y que habrá entre Cristo y su iglesia. La novia representa y la esposa representa a la iglesia y el esposo representa ¿a quién? A Cristo. Por lo tanto, ese vínculo sagrado y esa sexualidad sana solo se puede expresar con la bendición de Dios. ¿Dónde? Dentro del matrimonio. Eso es algo que todos sabemos, pero que tiene que quedar claro, ¿sí? Solo en ese pacto matrimonial Dios bendice las relaciones íntimas entre un hombre y una mujer, ¿sí? Ahora, todo lo que se sale de este marco es una perversión del propósito de Dios para la sexualidad. Y me interesa mucho que esto quede claro, ¿sí? Todo lo que se sale de este marco es una perversión del propósito de Dios para la sexualidad, motivada por el egoísmo pasional y no el compromiso sagrado. Pecados como las relaciones sexuales prematrimoniales, el adulterio, el homosexualismo, la pornografía e infinidad de variaciones perversas de todos estos pecados. Aquí no hay que entrar en detalles. Creo que todos sabemos que la sana sexualidad se desenvuelve dentro del matrimonio y que fuera de eso todo es pecado. Y algunas personas nos dirían, ustedes son cerrados de cabeza, ¿no es cierto?
como le dijeron una vez a un pastor, le dijeron, usted está atrasado 100 años. Y él dijo, me quedé corto, yo quiero atrasarme 2000 años cuando fue escrita la escritura, hermanos. Es así. Ese pecado era ¿qué? La fornicación. Miren que cuando las personas son entregadas a sus deseos y pasiones sexuales sin que haya ningún freno, por favor póngame atención acá, sin que haya ningún freno, eso significa que hay un juicio de Dios sobre esas personas. Mire, Romanos 1:24 dice lo siguiente, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Les explico. Cuando la Biblia habla aquí de inmundicia, se está refiriendo a todo este tipo de inmoralidad sexual. ¿Cómo se sabe que Dios entrega a una persona al juicio cuando esa persona se entrega sin freno a la inmundicia, es decir, a la inmoralidad sexual? Y lo que la gente del mundo hoy llama, y que los corintios parece que llamaban así estas cosas, lo cual es terrible porque era una iglesia cristiana, ¿sí? Lo que la gente hoy llama la sana expresión de su sexualidad, lo que la Biblia lo llama, o la Biblia lo llama deshonrar entre ellos mismos su propio cuerpo. O sea que toda esta inmoralidad sexual no solamente ofende a Dios, sino que es una deshonra al propio cuerpo humano. Y de una manera muy sencilla se lo voy a decir, usted no tiene derecho a usar lo que le pertenece a otro. ¿De quién es nuestro cuerpo? ¿De quién? Hermanos, pero con entusiasmo. ¿De quién es nuestro cuerpo? Pero tengo noticias, no solo de Dios. ¿Es de su esposo? O su esposa dice, listo, pues que yo no me he casado, pero se va a casar. ¿A usted le gustaría ir a un lugar donde le vendan no sé qué cosa que usted cree que es nueva y termina siendo ¿qué? Usada? No le gustaría, ¿no es cierto? Ahora, yo entiendo y quiero tener mucho cuidado con esto. Hay personas que vienen del mundo y al venir del mundo, porque no nacieron en un hogar cristiano, y aún ni siquiera los que nacen en un hogar cristiano necesariamente son cristianos desde que nacen, porque no es así. Y cometieron muchos pecados. Ahora, bueno, cuando vienen a Cristo, todas las cosas son ¿qué? Hechas nuevas. Pero después de Cristo, uno tiene que tener ese cuidado. Así que, hermanos, todo este tipo de inmoralidad no es otra cosa que una deshonra al propio cuerpo. Pero note algo, allí no estaba pasando cualquier tipo de fornicación, sino que era un tipo de fornicación aún todavía más baja. Y era ¿qué? El incesto. Y lo que está haciendo Pablo allí es señalar a un miembro de la iglesia que cohabitaba con una mujer que había sido esposa de su padre, es decir, su madrastra. Eso es algo que a uno lo aterra, ¿no es cierto? Pero estaba pasando, y mire que la Biblia no lo oculta. Pablo no dijo, no mencionemos eso así allí porque los hermanos de pronto se ofenden. Él dijo, no, eso es lo primero, después de hablar de las divisiones, es lo primero que tengo que decirles. Ellos están siendo tolerantes con estos pecados en medio de la iglesia. Están deshonrando el nombre de Cristo. Así que este hombre tenía la mujer de su padre. Bueno, yo creo que hoy en día también eso es mal visto, ¿no es cierto? Pero digamos, y es posible que en muchas partes del mundo, en muchas cabezas, que yo no diría de mente abierta, sino de mente depravada más bien, es posible que piensen que esto es normal. Pero recordemos que desde el Antiguo Testamento Dios había establecido que este tipo de vínculos no se podían dar. Deuteronomio 22:30 dice, ninguno tomará a la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. Lo que está diciendo, nadie puede tener relaciones íntimas con una mujer con la cual su padre haya tenido relaciones íntimas. Es un principio y es una ley moral, ¿sí? Y este hombre, que era un miembro de la iglesia, estaba cometiendo este terrible pecado, ¿sí? Así que había traído un gran daño a la congregación. Este tipo de pecado había traído un gran daño a la congregación. ¿Cuánto daño podía hacer este pecado en medio de la iglesia? Bueno, lo que vamos a ver allí también dentro de este mismo versículo es que trajo grandes consecuencias y demostró la pésima condición espiritual en la que se encontraban los corintios. Lo primero, la reputación de la iglesia estaba ¿qué?
arruinada. Note que él dice algo, que eso era conocido, o sea, se oye, es decir, se sabe que es así, que ustedes están permitiendo que una persona que ha tomado la mujer de su padre sea un miembro, sea parte todavía de la congregación. Eso es terrible. Y eso lo sabía la gente. Pero todavía algo peor. Él decía, son cosas que ni siquiera los incrédulos aceptan. En la iglesia se están permitiendo pecados que aún los que están muertos espirituales no aceptan, ¿sí? Se hizo conocido que había un pecado entre ellos que ni los incrédulos toleraban. Y es que este tipo de relaciones con su madrastra incluso estaban prohibidas en las leyes romanas, ¿sí? Estamos hablando de Roma, una ciudad, una cultura pagana, donde tenía muchos dioses y se entregaron a muchos desenfrenos de todo índole, ¿sí? Pero sin embargo, a pesar de eso, ni para ellos siquiera era aceptable eso. Y eso estaba pasando en medio de la congregación. O sea que la reputación de la iglesia estaba arruinada. Cuando una iglesia acepta el pecado abierto de un miembro de su congregación y no hace nada en contra de ese pecador, en el sentido de no digo hacerle daño, sino juzgar su pecado, ¿sí? Disciplinar su pecado, esa iglesia está trayendo deshonra al nombre de Cristo y está dañando la reputación de la misma congregación. Y es algo con lo cual debemos tener cuidado. Ahora, la aceptación de la condición de este hombre demostraba cuán mal estaban los corintios. Y damos algunos detalles de este pecado, cosas que implicaba este pecado. Primero que todo, ellos no amaban a este hombre. No lo amaban, porque eran indiferentes frente al pecado que lo estaba arruinando. Es decir, sí, podía ser muy tolerante, quédese ahí, nos quedamos callados. Pero cualquiera que hubiera escuchado a Pablo, y todos habían recibido tremenda enseñanza de Pablo, habían sido discipulados por él, sabían que este era un terrible pecado, y sin embargo, a pesar de que ellos entendían que eso le iba a llevar a la ruina, lo dejaban ahí tranquilo. O sea que ellos no lo amaban. Y a veces, hermanos, y yo diría en general, cuando nos damos cuenta del pecado sin arrepentimiento de un hermano de la iglesia y no le decimos nada, estamos demostrando en alguna medida de amor hacia esa persona y estamos pecando en ello. Otra cosa que yo pensaba, meditaba, bueno, también lo vi en un comentario. Pensemos en qué pasó con el padre de este hombre. Allí no dice que esa señora fuera viuda. Podemos entonces decir que es posible que este hombre haya causado el divorcio de su padre. Y sin embargo, era un miembro de la iglesia. Otra cosa, estas personas convivían sin casarse. ¿Por qué? Porque por obvias razones no podían hacerlo. Ni la ley romana se los permitía, ni la iglesia podía formalizar esa relación. Y otra cosa muy interesante, esta mujer era incrédula. ¿Cómo sabemos que esta mujer era incrédula? Mire todo en lo que había caído este hombre y todo lo que la iglesia estaba aceptando. ¿Por qué sabemos que esta mujer era incrédula? Que no era parte de la iglesia. Pues lo sabemos porque Pablo no exige que la disciplinen a ella, sino solamente a quién, a él. Si ella hubiera sido miembro de la iglesia o parte de la iglesia, Pablo le hubiera dicho, expúlsenlo a él y expúlsenlo a quién, a ella también. Sáquenlos a ambos de la congregación. Pero solamente se refiere a quién, a este hombre. Y es que el pecado tiene cola. Y lo que la gente a veces piensa que es un pequeño pecado puede terminar convirtiéndose en una cosa mucho más que grande. Tal vez Eva pensó que morder un fruto no iba a causar tanto daño. Pero mire cuánto daño ha traído a la humanidad. El pecado no se queda allí simplemente como un pequeño pecado. Ese hombre que cree que jugársela a su esposa sin que nadie se dé cuenta es algo que va a quedar allí, de ninguna manera. Eso siempre va a traer ¿qué? Una cola de mentiras, de engaños y de cantidad de cosas. Y eso es lo que vemos en el pecado de esta persona. Y la iglesia lo estaba aceptando. Y la iglesia no estaba haciendo nada. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Entonces él dice, identifiquen el pecado, identifiquen la gravedad del pecado. Tenemos que hacerlo.
porque si no seremos responsables también por el pecado de esa persona. Porque nuestra labor no es vivir la vida de esa persona será responsable delante de Dios por sus pecados, pero si nosotros lo hemos aceptado como parte de nuestra congregación, si lo consideramos parte de nuestra familia espiritual y un hijo de Dios, entonces tenemos que ir a Él y tomar las medidas adecuadas en contra de esa persona. ¿Para qué? Para que se arrepienta, no para destruirlo, sino para que se arrepienta. Y entonces vamos al versículo 2 y al punto 2 de hoy. Ya lo hemos identificado, lo hemos visto en el caso de los corintios. No lo identificaron ellos, sino Pablo lo está identificando. Le está diciendo, es grave, ustedes no están haciendo nada. Esto tiene una cantidad de repercusiones. La iglesia, la reputación de la iglesia está arruinada. Ustedes han aceptado una cantidad de pecados que están conexos con ese pecado que ese hombre ha hecho. Ahora, ¿qué deben hacer? Lean por favor versículo 2. Y esto lo vamos a ampliar en las demás enseñanzas, ¿no? Hoy lo quiero dejar allí, pero vamos a ver el versículo 2. ¿Qué dice? Amados hermanos, lo normal, lo que la gente creería o diría en el día de hoy es que Pablo tendría que haber dicho, hay un pecador, hay un hombre allí, miembro de la iglesia, que tiene a la mujer de sus padres, por lo tanto, lo hago responsable a él de lo que ha hecho. Terrible. Pero Pablo le está diciendo, no, ni siquiera me estoy dirigiendo a él. ¿Me estoy dirigiendo a quién? A ustedes. A ustedes. Hermanos, el ser complacientes con el pecado y el pecador no arrepentido en la iglesia no es una virtud de amor y gracia. Es algo más bien que debemos lamentar y de lo cual debemos avergonzarnos. Eso es lo que en términos generales nos está diciendo este pasaje. Ellos debían lamentarse, es decir, dolerse. Pero mire lo interesante y lo impresionante. Más bien ellos estaban envanecidos, orgullosos de la tolerancia que tenían con este pecado. Ellos posiblemente creían que los dones que tenían, porque había muchos dones en la iglesia de Corinto, o el supuesto amor, entre comillas, que demostraban a estos pecadores, era más importante que hacer lo que la palabra de Dios dice que se debe hacer con este tipo de pecados. No escucha usted en muchos lugares hoy en día donde se dice, aquí todo el mundo es aceptado. Dios te acepta como eres. ¿Ha escuchado eso? Estoy seguro que hasta usted lo ha dicho. Lávese esa boca. ¿Sí? No, es que Dios te acepta como eres. No, Dios no te puede aceptar como eres. Por eso necesitas a Jesucristo. Porque como eres, vas a ir al infierno. Dios no te acepta como eres. No te acepta sin importar qué pecados has cometido. Porque todo pecado te lleva a la condenación y justa de parte de Dios. No. Aquí todo el mundo es aceptado tal cual es. No importa qué haga. Aquí demostramos el amor de Jesucristo. Eso es una vil mentira. Porque el amor de Jesucristo sí es cierto que se acepta en la aceptación de aquellos que están colmados de errores, pero que quieren vivir para Él y que todos los días están arrepentidos por sus maldades y pecados. Eso es verdad. Pero también el amor de Jesucristo se manifiesta en no permitir que la iglesia, su testimonio y la misma persona que está pecando esté tranquila haciendo lo que le parece, sin que se arrepienta. Y en vez de estar ellos orgullosos, deberían estarse lamentando. ¿Por qué los corintios estaban orgullosos de esa tolerancia? Y podríamos entender que lo que ellos hicieron fue tratar el pecado sentimental o racionalmente, es decir, emocional o culturalmente, ¿no es cierto? Y no bíblicamente. ¿Me explico? Cuando uno ve a un hermano al cual hay que confrontarlo porque está pecando de una manera reiterada sin arrepentimiento, ¿qué es lo que a veces se le atraviesa a la gente en el corazón? Sus sentimientos, ¿no es cierto? No, pero es que este hermano yo lo quiero, o este hermano de pronto se pone bravo conmigo. Ellos estaban involucrando sus sentimientos o también estaban racionalizando el pecado. Bueno, sí, Pablo nos dijo que era así, pero
A ver, en nuestra cultura esto es normal, ¿sí? Esto es normal. A veces escuchaba cristianos que dicen, eso de que la gente se esperara hasta el matrimonio para tener relaciones íntimas, eso era antes, pero los tiempos han cambiado, dicen los sinvergüenzas. Y yo le digo, es que la palabra de Dios no cambia. El pecado sigue siendo ¿qué? Pecado. Y eso es lo que estaba pasando con los corintios. Estaban racionalizando el pecado que estaba cometiendo esta persona. Y estaban involucrando sus sentimientos y sus emociones. Pero ellos tenían que ir ¿a qué? A la Biblia. Tratarlo bíblicamente. Así que evitaron la confrontación con esta persona. ¿Cuál será la condición espiritual nuestra cuando preferimos ignorar el pecado impenitente en medio de la iglesia sin arrepentimiento? Pecado reiterativo en la iglesia, ¿no, hermano? Y lo toleramos, preferimos no decirle nada. Piensa en tu propia condición cuando tú haces eso. Se está manifestando el amor de Cristo, hay obediencia a la palabra. Yo no les estoy diciendo que actuemos apresuradamente, de hecho todos conocen el proceso de disciplina, que involucra antes que nada el hecho de hablar personalmente, cara a cara con esa persona y confrontarlo con su maldad. No busca avergonzar inicialmente a la persona, pero sí se va haciendo público en la medida en que esa persona no acepte la responsabilidad que tiene respecto a su pecado, no se arrepienta de él. Así que estas personas estaban lamentándose. Sí, hay iglesias y hay personas que se jactan del gran amor que tienen. No falta que cuando hay un proceso de disciplina se levante algún hermano y diga, hermanos, estamos siendo muy duros. ¿Dónde está el amor de Cristo en eso? El amor de Cristo está ahí. ¿Se acuerdan que el Señor nos enseñó a buscar la oveja perdida? ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué hace el pastor con la oveja perdida? El que tiene 100 ovejas, ¿qué hace? Deja las 99 y va a ¿qué? ¿Va a rogarle? ¿Va a suplicarle? ¿Va a convencerle? Hermano, vamos a hacer una fogata el otro domingo. Así que quédese mejor. ¿Hace eso? No. Inmediatamente nos enseña el proceso de disciplina. Si vas a lograr que un hermano verdaderamente se corrija y cambie su rumbo hacia la destrucción, lo va a tener que hacer. ¿Cómo? No, ay pobrecito, es que yo entiendo, usted dejó a su marido y usted no, yo lo entiendo. No, diciéndole, mire, esto está mal. Llamando a esa persona ¿a qué? Al arrepentimiento. Ahora bien, Pablo dice ya en la segunda parte de este versículo, ¿no deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Mire lo que está diciendo. Quitado, es una palabra fuerte. De en medio de nosotros el que cometió tal acción. Hermanos, se debe confrontar al pecador de la manera adecuada. Ciertamente no es de una manera afanada. No es de una manera, no sé cómo decirlo, belicosa. No se trata de insultar o de maltratar a alguien. Pero sí se trata de confrontarlo como es. La condición endurecida y desvergonzada de este hombre ameritaba la excomunión de la iglesia. Ya como eso era público, porque es que no era público solamente dentro de la iglesia, sino que era público incluso para los de afuera, ya Pablo no va a decirles vayan y hablen con él personalmente, o lleven testigos. Él está diciendo, este hombre está completamente endurecido, es un desvergonzado. ¿Qué hay que hacer? Y lo vamos a ver en la siguiente enseñanza. Hay que disciplinarlo, pero primero ¿qué hay que hacer? Confrontarlo. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que apartarlo de la comunión de la congregación. Esto es algo que muchas personas no se imaginan que se debe hacer en una congregación. ¿Por qué? Porque lo que se llaman hoy iglesias cristianas no están interesadas en que la gente se vaya, sino en que la gente ¿qué? Ocupe sillas y se vea bonito ante las cámaras. Lugares llenos atraen más multitudes, pero atraen multitudes ¿de qué? De pecadores, no de gente arrepentida que quiera verdaderamente vivir para Cristo. Entonces de esa manera no se trata jamás la disciplina. Y aquí está diciendo, no, ese pecado es terrible, apártense de él. Todo pecado evidente y constante en un miembro debe ser confrontado sin indiferencia por la iglesia
de acuerdo a la actitud del pecador. ¿Se acuerdan que al finalizar el capítulo 4 Pablo habló de eso? A los que estaban envanecidos y decían incluso cosas malas acerca de Pablo, les dice, tranquilos que ya voy para allá. Y en el versículo 21, con el cual finaliza el capítulo 4 y empieza el 5, dice, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Hay dos formas de aplicar esa disciplina y depende de la actitud de quién, del pecador. Un pecador endurecido que no se quiere arrepentir merece vara. Es decir, no es que lo vamos a coger aquí a fuete, ¿no? Quiere decir que requiere una reprensión enérgica que la persona pueda sentir. Esa es la realidad. Pero si una persona da muestra de arrepentimiento, se le debe tratar con mucha más mansedumbre. Porque esa persona ha tomado el buen camino y lo que requiere es que se le reitere lo que está haciendo mal para que siga por ese camino del arrepentimiento. Así que, hermanos, Pablo estaba familiarizado con el hecho de tener que en ocasiones tomar a muchas personas en las congregaciones y enérgicamente llamarle la atención, confrontarlas con su pecado e incluso expulsar, sacar de la comunión de la iglesia a algunas personas. ¿Qué debemos hacer con el pecado en la congregación? Estamos apenas entrando en todo el capítulo 5. Primero que todo, debemos entender que el pecado es grave. Y que el pecado en el cual, que es público, que se conoce, y en el cual se manifiesta, una persona manifiesta no arrepentirse. No porque diga, porque muchos dicen, no, yo me arrepiento. Yo he visto gente con lágrimas de cocodrilo, pero siguen en lo mismo. Sí, porque también es otra, no nos fascina, no es que nos fascinen, nos conmueven las lágrimas. Vemos a alguien llorar y decimos, uy, lo tocó el Espíritu Santo, y uno ve y dice, ¿cuál Espíritu Santo? A veces simplemente es una manifestación de su propio orgullo, su sentimentalismo. Pero debemos identificar la gravedad del pecado en medio de la iglesia. Y también debemos identificar al pecado. Y debemos confrontar a ese pecador endurecido. Eso es lo que nos dice la Escritura. No debemos ser tolerantes, hermanos, con el pecado en medio de la iglesia. Pecado reiterativo, público, porque hay que entender que todos los que estamos aquí pecamos a diario. Está hablando de esa inmoralidad que es constante, que está allí a la vista de algún miembro de la congregación. ¿Qué debe hacer la persona? ¿Qué debe hacer el miembro? Hermano, confrontar a esa persona y llevarlo incluso, si esa persona no se arrepiente, a instancias de la iglesia, para llegado al caso, excomulgarlo de la congregación. El ser complacientes con el pecado y el pecador no arrepentido en la iglesia no es una virtud de amor y gracia. Es algo que tenemos que lamentar y de lo cual debemos avergonzarnos. Y les pido a ustedes que tengan esto grabado en su corazón y en su mente. ¿Cómo podemos aplicar esto de una manera sencilla? Primero, hermanos, tengan presente esto. No ignoremos el pecado de nuestros hermanos en la iglesia. No vayamos o no tengamos un espíritu acusador, ¿sí? Que estemos viendo pecado en cada cosa y estemos allí pendientes de acusar de cualquier, no, pero sí debemos urgentemente, hay una necesidad urgente de no ignorar el pecado de nuestros hermanos para beneficios de ellos mismos y para beneficio de la iglesia en general. ¿Cuán afectada puede ser una iglesia cuando el pecado es tolerado en medio de ella? Ahorita más adelante nos va a hablar de la levadura, de la contaminación que eso puede traer en medio de nosotros. El mal ejemplo cunde y vemos que cuando una persona a veces decide hacer algo malo, otros se envalentonan para hacer lo mismo. Por eso la iglesia tiene que ser clara en decir a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno, pero a lo malo, malo. No podemos aceptar eso. Así que no lo ignoremos. Ahora, confrontar el pecado de alguien puede ser conflictivo. Todas las personas que uno las confronta le van a decir, hermano, gracias, amado hermano, te invito a almorzar porque me sacaste de un pecado terrible, ¿sí? No va a decir que la mayoría va a decir, se va a molestar porque hay el orgullo, se está tocando el orgullo. Si esa persona es de Cristo, va a entender que es una forma en la cual Dios está moldeando su carácter y está matando su propio orgullo. Va a aceptar la reprensión. Pero en muchos casos no va a ser así.
Y sin embargo, ¿qué? Es nuestra responsabilidad. Ahora, la disciplina en la iglesia es la forma en que Dios depura la congregación. Personas que no están dispuestas a aceptar la disciplina ni la corrección de la iglesia, pues también es una manera en que Dios demuestra qué espíritu tiene. Y eso no nos debería extrañar. Y también es la forma en que un hermano puede llegar a ser restaurado. A veces uno piensa, y es posible que en algunos casos, si no confrontamos a la persona, esa persona se llegue a arrepentir. Por la gracia de Dios puede pasar, pero en la mayoría de los casos lo que va a pasar es que esa persona va a seguir cuesta abajo. Es la manera en que Dios puede corregir, restaurar a esa persona que está pecando es a través de la disciplina de la congregación. Otra cosa, no ignoremos el pecado propio, el nuestro. Porque uno no sabe qué tan bajo puede llegar a caer. Por eso Dios nos colocó en una comunidad. ¿Para qué? Para que a través de la advertencia y la corrección de la iglesia no lleguemos a arruinar nuestra vida espiritual. Así que, hermanos, no despreciemos la disciplina ni la corrección de la iglesia. Es una gran bendición. Y que no lleguemos al punto de este hombre. Mire, muchas personas, no, yo nunca haría eso. Y escuché muchas veces esas cosas de personas. Y las terminé viendo haciendo cosas aún peores. La iglesia tiene que atajar eso. No puede obligar al pecador a cambiar, porque pues eso ya está en su corazón. Pero sí puede mostrarle el pecado que está cometiendo. Y también puede hacer una diferencia entre ese pecador y el resto de la congregación. Marcar una línea, sin no aceptar lo que esa persona está haciendo. Otra cosa más, hermanos, tengamos presente, ya estamos terminando. El nombre de Cristo es glorificado cuando la iglesia reconoce la gravedad del pecado y confronta a aquellos hermanos que se dirigen hacia la ruina espiritual. El nombre de Cristo es glorificado, no cuando tenemos una falsa tolerancia y un falso amor, que es que no importa porque, no, el nombre de Cristo es glorificado cuando la iglesia identifica el pecado y prefiere obedecer a Cristo antes que congraciarse con el pecador, no arrepentir. Esa es la forma en que vamos a glorificar a Cristo, una de las formas en las cuales debemos glorificar a Cristo en la iglesia. Y también quiero recordarle a todos que la corrección es un privilegio de los hijos y demuestra el amor y el cuidado del padre, de su padre, el padre que ellos tienen por ellos. Una persona que no es corregida por Dios es una persona que no, posiblemente, muy probablemente, no sea hija de Él. Te pregunto, ¿Cristo es tu Señor? ¿O tú estás haciendo lo que quieres y te parece que como nadie te dice nada y nada está pasando malo en tu vida, Dios está aceptando tu pecado? Y eres aún así hijo de Dios. No, hermanos. La corrección es un privilegio que debemos aceptar. Y que nos debemos sentir bendecidos. Saber que somos bendecidos más bien. Cuando somos corregidos por el Señor a través de la iglesia o a través de cualquier otra situación. Recuerden que la primera forma en que Dios nos corrige no es ni siquiera a través de esa disciplina, ni tampoco a través de las cosas, las eventualidades que nos puedan suceder, sino a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Hoy ustedes están escuchando esto. Los que no hagan caso a esto y persistan en sus pecados serán disciplinados de otra manera. Pero si nosotros escuchamos la palabra, esta es la vara de corrección básica, la más básica vara de corrección del Señor, y cuando la recibimos y nos arrepentimos y corregimos nuestro rumbo porque escuchamos la enseñanza, entonces no habrá lugar a otro tipo de disciplina. Amén. Hermanos, confrontemos el pecado en la iglesia, identifiquémoslo y no lo toleremos. Amén.